Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarlos a través de esta pantalla. Y en esta noche queremos hablar acerca de la gracia de Dios. De eso vamos a estar hablando en este momento. Las religiones del mundo ofrecen una gran variedad de creencias y tradiciones, carentes del conocimiento de la verdad. La gente se somete a prácticas religiosas desesperadas. El ser humano existe porque Dios lo creó. Lo creó de esta manera, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y todo ser humano anda buscando un ser superior a quien adorar. Algunos seres humanos procuran mitigar la culpa que les agobia su vida y entonces se vuelven a la religión no importando cuál sea. La nación de Madagascar. En esta nación la gente practica la adoración a sus ancestros como su religión nacional. Durante las ceremonias de exposición de huesos, entre comillas, los parientes vivos sacan los despojos mortales de las tumbas de sus antepasados. Los cuerpos putrefactos son abrazados y tratados como si estuvieran vivos, y luego los devuelven a sus tumbas. La creencia que ellos tienen es de que el espíritu del antepasado muerto velará por el bienestar de los vivos y los protegerá del mal. En la nación de la India, los hindúes afirman contar con más de 300 millones de dioses diferentes. Hay hindúes que adoran ratas en los templos. Y si en ese momento se cruza una rata de color blanca, la pleitesía hacia ese animal es mucho más grande. También le rinden pleitesía si se encuentran con una vaca en la calle. Y si en el campo hay una nube de mosquitos, de igual manera ellos empiezan a adorar a esos animalitos. También los hindúes elaboran grotescas figuras de piedra y mármol para adorarlos. Millones de valiosas almas viven atadas por la religión y buscan liberarse de la culpa que les agobia. Por ejemplo, otro tanto de millones de personas son seguidores del budismo. Queman incienso durante horas y se postran en adoración ante las imágenes de Buda, mientras procuran ganar y acumular méritos para la vida futura. En la nación de Filipinas, el esfuerzo humano por aplacar la conciencia lo lleva a horrorosas prácticas de autonegación y el castigo de sus cuerpos. Miles de personas hieren sus cuerpos con diferentes tipos de armas, y entre mejor esté adornada aquella arma, ya sea el cuchillo o una espada, es mejor para ellos. Otros lo hacen con látigos y se dan en sus espaldas hasta que la sangre fluye por todo su cuerpo. Algunos permiten ser crucificados en esta nación, y clavados a una cruz, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Y este sacrificio, entre comillas, lo hacen por lo general el Viernes Santo de esa semana que se supone que es la Semana Santa. Aunque las religiones del mundo ofrecen una vasta gama de prácticas religiosas, todas persiguen el mismo fin: la libertad de la culpa del pecado y la paz interna. El complejo de la culpa frustra y condena. La culpa viene como resultado del pecado. Lo que muchos no comprenden es que la libertad del pecado y de la culpa se encuentra disponible para todos. Aunque el pecado se propaga y se enseñorea del mundo,
sabemos que su poder e importancia se tornan pequeños al compararlos con la gracia de Dios, con la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo ofrece, como nos dice la Biblia, y como dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Debemos estar persuadidos de que la gracia de Dios es suficiente para la gente que existe en este mundo el día de hoy, ya sea en el continente americano, el continente africano, en el continente asiático, en el continente de Oceanía. La gracia de Dios es suficiente. Solo la gracia de Dios puede traer la libertad y la paz que cada ser humano anhela. Acompáñame por favor al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los preciosos beneficios y privilegios que fluyen de la justificación son tales que deberían despertar en nosotros una anhelante diligencia para aplicarlas a nosotros mismos. Número 1. Tenemos paz con Dios. Lo que nos pone en guerra con Dios es el pecado. La justificación retira la culpabilidad del pecado y cuando es quitado este obstáculo, sobreviene la paz sobre nuestras vidas. Por fe nos tomamos de las manos de Dios y de la fuerza salvadora y quedamos en paz con Él. Pero hay algo más que ese rompimiento de la enemistad que teníamos con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, no queríamos saber absolutamente nada de Dios. Cuando comprendemos la gracia de Dios, empieza esa amistad sincera y ese amor profundo. Dios es el mejor amigo que cada uno de nosotros podemos tener. Ahora analicemos esta pregunta. ¿Qué más necesita una persona para sentirse dichosa? La paz que tenemos con Dios procede de la fe que tenemos en Él, pero se lo debemos a la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y dándole respuesta a la pregunta que acabamos de hacer, ¿qué más necesita una persona para sentirse dichosa? Pues nuestra respuesta es que tenemos que estar con Dios las 24 horas del día. Número 2. Tenemos entrada al trono de la gracia. Por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, no solo tenemos paz, sino también gracia, el favor, la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. A esta gracia tenemos ahora acceso. No nacimos en este estado, ni podíamos entrar por nosotros mismos en esa bendita atmósfera de la gracia de Dios. Y tal vez usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo, que fue colgado en esa cruz, dice la palabra ahí en los evangelios, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahí solamente podía entrar el sacerdote asignado para hacer y ofrecer los sacrificios a Dios. Pero cuando el velo del templo se rasgó, entonces cualquier persona puede entrar con ese libre acceso hacia el trono de la gracia de Dios. Por la obra redentora del Señor Jesucristo se nos ha otorgado ese acceso, esta libertad, este derecho a entrar donde Dios está. Por fe se nos concede este privilegio y aquí estamos firmemente puestos, seguramente instalados, no solo como soldados que guardan a salvo su posición, sino también como peregrinos
que caminan seguros hacia la patria celestial. Pues la gracia es vida y la vida requiere crecimiento y progreso. Acompáñame por favor al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. Y lo leemos en la Reina Valera. Dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mientras que la religión sometió a la mujer adúltera a las consecuencias de la letra de la ley, la gracia superó a la ley. ¿Condonó o permitió Jesús el pecado? No. Pero tampoco condenó a la mujer. En la religión se encuentran las tradiciones, las ordenanzas y las normas inventadas por los hombres. En la gracia de Dios encontramos misericordia, perdón, paz y el plan de Dios para nuestras vidas. Otra escena donde se muestra la obra poderosa de la gracia de Dios la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón imploró por perdón. La misericordia de Dios expresada en su gracia le prometió paz. La culpa del pecador entró en contacto con la gracia de Dios. Cuando la culpa se encuentra con la gracia, ocurre una hermosa transacción. Él nos da todo lo que tiene a cambio de todo lo que nosotros no tenemos. Ahora miremos este otro pasaje de las Escrituras. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se vio a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo:
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todo murmuraba, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le vuelvo a repetir esta frase. Cuando la culpa se encuentra con la gracia, ocurre una hermosa transacción. Él nos da todo lo que tiene a cambio de todo lo que nosotros no tenemos. Perdón en retribución del pecado. Paz a cambio de agitación y confusión. Y una promesa de vida eterna, a cambio de un futuro de eterna condenación. La gracia de Dios es una potente y poderosa fuerza en el día de hoy. Grandes riquezas de Dios a su disposición por la obra de Cristo, de intercesión y amoroso sacrificio. La gracia de Dios se recibe en forma gratuita. No la gana o la merece. Jesús ya pagó por ella. La mayoría de la gente que habita el planeta Tierra merecen el juicio de Dios, pero la ley de la gracia de Dios supera los pecados de la humanidad. El pecado del ser humano no ha superado los límites o la capacidad del amor de Dios. Su misericordia y su gracia esperan miles de almas preciosas. Cuando la culpa del ser humano se encuentra con la gracia de Dios, el milagro del nuevo nacimiento revoluciona la vida. Existen dos hechos esenciales de los cuales debemos tomar conciencia. El primero es el inmenso amor de Dios por su vida. El segundo es que todos, como personas, como seres humanos, necesitamos a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos dice: Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. El amor de Dios ha traído el remedio para este problema. Este remedio es el Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7, encontramos también este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que le dije, le es necesario nacer de nuevo. Aquí leemos la historia de un hombre religioso que vino a Jesús, cuyo nombre era Nicodemo. Este hombre fue un líder religioso de su tiempo, muy respetado. Creía en Dios, oraba, daba su tiempo y dirigía los servicios religiosos. Con todo eso Jesús le dijo
que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Ahora acompáñeme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras y las actividades religiosas no lo harán merecedor de pasar la eternidad en el cielo. Jesús dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús comunicó cuando dijo, tienes que nacer de nuevo? ¿Cuál es el significado de esta frase? Lo que Jesús afirmó es que el espíritu humano de cada persona estaba muerto. Pero cuando viene la naturaleza divina a cada persona, ese espíritu vuelve a la vida. Ahora, ¿cómo vuelve a la vida? Cuando usted y yo confesamos nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados y creemos en la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces ahí es cuando viene la naturaleza divina a cada uno de nosotros. Entonces nuestro espíritu vuelve nuevamente a recobrar vida. Porque acordémonos que Dios es espíritu. Entonces Dios se comunica a través de su espíritu a nuestro espíritu. La humanidad avanza hacia el juicio final de Dios. El Padre Celestial ofrece hoy a Jesús como su única provisión para el perdón de los pecados y para una nueva vida. La obra redentora de Jesús en la cruz fue por amor a la humanidad. A través de su sangre preciosa, somos limpios de todo pecado, somos justificados. A través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y nadie puede ir al Padre Celestial si no pasa por este camino que se llama Jesús. Jesús murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz, Él fue llevado al sepulcro. Y luego a los 3 días, Él se levantó triunfante sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Y ahora yo quiero hacerte esta pregunta. Si yo te hago esta pregunta a ti, y si te pregunto, ¿quiénes de ustedes quieren ir al cielo? Y me imagino que todos van a levantar su mano y van a responder, sí, yo quiero ir al cielo. Pero cuando estemos en el cielo, Dios nos va a hacer esta pregunta. ¿Por qué crees que te debo dejar entrar en mi cielo? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Y yo voy a responder por algunos de ustedes. Algunos dirán, bueno Señor, yo quiero entrar a tu cielo porque yo fui bueno. Yo no bebí, no fumé, no hice cosas ilícitas, no estuve haciendo cosas malas. Entonces yo creo que merezco entrar a tu cielo. Ahora, ¿esa va a ser la respuesta que Dios quiere que nosotros digamos delante de Él? No, esa no es la respuesta. Dios, la respuesta que anhela de cada persona, de cada ser humano, es que digamos, Señor, un día yo reconocí la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por fe creí lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, que me perdonó, me limpió, me justificó, me libertó. Y por eso es que yo quiero entrar a tu cielo. Esa es la respuesta que Dios quiere de cada persona, de cada ser humano. Bueno, hermanos, en esta noche quiero hacer una oración para terminar.
Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. La atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por todos aquellos, Señor, que ya han confesado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero tal vez hay otros, Señor, que están viendo este video, Señor. Te decimos a ti que el único camino para poder llegar al cielo donde Dios está se llama Jesucristo. Y tú tienes que tomar la decisión sabia y correcta de confesar tus pecados delante de Dios y confesar que Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador. Hazlo. Es bueno que tú te arrepientas y puedas ir al cielo donde Dios está. Gracias, Iglesia. Les bendecimos en el nombre de Jesús y nos estamos viendo hasta la próxima. Bendiciones.